Bueno, vamos a hablar un poquito de la memoria desde diferentes facetas. Siempre les echo como un cuentico al principio desde la ciencia, pero quiero meterme por varios capítulos de la vida. Voy a definir lo que el neurólogo argentino define la memoria como el último recuerdo. Y es una definición que me ha parecido muy útil porque quiere decir que es algo que nosotros podemos cambiar en cualquier momento. Y esto es clave para sanar heridas. Cada vez que uno recuerda algo, lo hace desde lo que llama nosotros, para decirlo de una manera práctica, los componentes de la memoria. La memoria tiene dos componentes fundamentales: un depósito, que es donde guardamos información, y una funcionalidad que nos permite actuar con ella. O sea, yo tengo una memoria de cómo me llamo, de quién soy, de cómo uso las manos, de cómo manejo un carro. Todas esas memorias están de alguna manera en un depósito, pero también son funcionales y están siendo diferenciadas de manera simple, pero al mismo tiempo compleja. Lo voy a decir desde lo complejo hasta lo simple, así que no se duerman rápido, por eso cuando la gente está subiendo voy a decir lo complejo ahorita. Y luego les quiero dar unas reflexiones sobre la memoria. El virus altera la memoria y eso se ha visto ya lo que veo que estoy leyendo allí que están apuntando, ¿no? Y el virus y no sabemos muy bien todavía de muchas cosas, pero se puede recuperar la memoria, sí, eso es lo que les quiero contar. Pero hay que aprender a usar la memoria. La memoria se daña por el estrés. Hoy sabemos que el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y la corteza prefrontal, cuando estamos en un momento de máximo estrés, se pierden y se alteran para que no estemos en un estado de alerta permanente. O sea, es un mecanismo de adaptación y probablemente muchos de esos mecanismos de adaptación que llamamos enfermedad es simplemente lo que el cuerpo hace para evitar tener más sufrimiento. Por eso quiero meterme por ahí y dejaré solo por ahora una definición que me parece muy práctica, que la memoria es el último recuerdo, o sea, tiene una funcionalidad y una capacidad de depósito. Y los médicos definimos que hay una memoria sensorial que es súper rápido, digamos, esa dura milisegundos. Yo veo este aparato y sé que es en este momento un celular, un móvil, un aparato de tecnología. Sé que esto es Instagram con dos o tres imágenes, sé que está hablando una persona que conozco o que no conozco. Eso es muy rápido. Luego hay una memoria que llamamos de trabajo. Esa memoria es un poquito más larga, pero esa es muy importante porque esa es la que nos permite aprender. Si no usamos la memoria de corto plazo de trabajo, no aprendemos y tenemos que usarla conscientemente. Y eso es lo que les quiero contar, cómo usar conscientemente la memoria de trabajo. Hay una forma de hacerlo y es aprender a atender, aprender a fijar, aprender a volverlo parte de uno, o sea, generarle a uno lo que sería integrarlo y, por supuesto, aprender a evocarlo. Esa es la clave, o sea, que yo pueda crear memoria y usar la memoria. Yo me compro un celular y que tenga 250 gigas, por decir una cosa. Entonces ya tengo la capacidad de memoria, pero si no puedo llevar la información a la memoria y no puedo evocarla después, pues de nada me sirve tener 250. A veces no es necesario tener tanta memoria. De hecho, no es tan útil vivir pendiente de la memoria. Voy a contarles algo al respecto. Es mucho más útil saber cuándo usar y saber cuándo no usar la memoria. Y eso es tal vez donde tenemos que meter con la memoria desde el punto de vista del yoga, no solo de la memoria desde el punto de vista de la neurociencia. Después hay una memoria que llamamos a largo plazo. Entonces, la memoria de corto plazo es la memoria de un teléfono. Dame un teléfono, entonces me lo memorizo 2, 25, ta, 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 y lo repito y a los 2 minutos, probablemente 10 minutos. Esa memoria tiene un problema y una ventaja. Con esa memoria aprendemos y la vamos a tener que usar, pero esa memoria se colapsa. Y esa memoria es la que se daña con el paso del tiempo. Esa es la memoria que se pierde en las personas que tienen daños neurológicos severos, con demencia y estas cosas, y por eso repiten la misma pregunta 10 veces, acaban de escucharla, pero no tuvieron esa capacidad de usarla, o sea, no lo grabaron. Entonces, no, ¿sí? En la demencia uno pierde la memoria a corto plazo. Sí, al principio, después se puede perder todas las memorias, porque hay una memoria a largo plazo que es implícita, que es, desde un punto de vista práctico, son cosas que hacemos y sabemos hacer y está allí, pero hay una que se puede perder, que es la explícita o declarativa, que es la memoria a largo plazo, que es lo que es el cúmulo de conocimientos. Y ese conocimiento tiene diferentes cosas. Por ejemplo, hay un conocimiento que es episódico, que es relacionado con el tiempo. Por ejemplo, todo el mundo sabe qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001.
Todo el mundo se acuerda de eso. Usted se debe acordar qué estaba haciendo ese día o qué estaba haciendo el día que empezó la cuarentena, pero el día 16 de la cuarentena no se acuerda ni el 32. Se puede acordar del cumpleaños de los 15 años y el día del grado que hizo, porque es una memoria que nosotros llamamos es explícita y que es una memoria específicamente relacionada con algo que es temporal, o sea, es episódica, un episodio de nuestra vida. Si fue importante, si fue traumático, importante para el cerebro no es ni bueno ni malo, sino es significativo. O sea, algo puede ser muy malo, la muerte de alguien no se acuerda perfectamente, por eso las malas noticias no se acuerda quién se los dijo y generalmente culpamos a la persona que nos dio la mala noticia y ni siquiera la noticia. Y a veces eso hace, y generalmente eso rompe, y eso hace que muchas veces una persona se acuerda de algo que fue doloroso y se acuerda de muchas partes de eso con una precisión absoluta. Y eso está dado porque es episódico, es una memoria asociada a un evento en un tiempo. Y hay otra, que es lo que nosotros ya no es episódico y es ese grupo de conocimiento que llamamos semántico. Es cuando uno se acuerda, por ejemplo, uno sabe cuál es la capital de Italia, Roma, pero uno no sabe cuándo lo aprendió. Pues sí, lo aprendió en el colegio, pero de pronto lo aprendió en una película, o pues eso es más común. Pero de pronto saber algo sobre el sol, que el sol en 8 minutos llega a la Tierra, la luz, esas cosas uno no sabe cuándo las aprendió, pero eso es el cuerpo de conocimiento. Entonces uno se le daña primero la memoria a corto plazo, sí, pero luego se dañan esas otras memorias y además no crea memoria. O sea, porque no puede guardar, recordemos que la clave de la memoria es que yo pueda atender, que yo pueda hacer que esa información quede dentro de mí, o sea, lo que atendí lo pueda llevar a mí, se incorpore y perdure y yo pueda evocarlo, si no tiene sentido. Eso es lo que le pasa a uno cuando estudia mucho, sobrecarga la memoria de trabajo toda una noche y no produce el bienestar del sueño, porque el sueño es clave en la memoria. Cuando ustedes graben cualquier programa en un computador, siempre que graben un programa en un computador o hasta en una app, a veces le dice el programa, tengo que reiniciar el computador, porque tengo, y eso es dormir, tengo que poderlo integrar. Lo que más integra la memoria es dormir. Se ha hecho infinidad de estudios donde se le pone a aprender a unos muchachos cosas y a unos los ponen a dormir y a otros no a dormir, y los que duermen la fijan y los que no duermen no la fijan. Entonces, para la memoria hay que dormir. Esto es no solamente importante para un examen de hoy, sino para la memoria de mucho tiempo. Y gran parte de la demencia se debe precisamente porque en el sueño, yo siempre he hablado aquí del sueño, que en el sueño dormimos para recordar y para olvidar. Esto suena un poco raro, porque si estamos hablando de recuerdo, porque hablamos de olvido. Porque nosotros en este momento aquí en el día tengo muchas memorias sensoriales, tengo muchas experiencias, me rasca la espalda, todo eso, y por la noche se dice que desde la neurociencia que uno coge toda la información de un día y hace un WinZip, lo junta y deja aproximadamente 2 minutos. Uno no se acuerda de todos los detalles. Ahora, sí fue importante, sí. Cuando ustedes van a una obra de teatro y ustedes se acuerdan de cómo empezó la obra, de cómo terminó y algo significativo. Así pasa con cualquier relación. Yo les hablaba hace unas semanas que es muy importante cuando tenemos cosas que no hemos resuelto, resolverlo. Porque así lo cambiamos y le creamos un nuevo recuerdo, resolver cosas que estuvimos ahí, como hacen las empresas que castigan cosas, usted que trabaja en empresas y tiene que castigar, esto es un lucro cesante, lo voy a castigar y lo pongo, lo cambio de un lado en la contabilidad y de una vez ya lo doy por pérdida y de esa manera. Por eso en los duelos, cuando hacemos el duelo, lo que hacemos es que lo volvemos una pérdida y sacamos una ganancia del aprendizaje. Necesitamos hacer eso permanentemente con la memoria. Necesitamos aprender a usarla, que es lo que les quiero enseñar. Les he dado todas estas teorías un poco de la ciencia, porque además hay una memoria que es anterógrada y retrógrada, y hay muchas otras formas de ver la memoria. Hay miles de maneras de diferenciarla. En la India, y voy a terminar con esto para decir cómo usar la memoria conscientemente, en la India hablan de 8 tipos de membranas de la memoria que se interconectan. La primera es la memoria que ellos llaman de los elementos, agua, aire, tierra, fuego, que están implícitas. Luego ahí viene una memoria que se llama atómica, que hace que yo tenga una estructura. Luego hay otra memoria que ellos llaman evolutiva, que hace que yo sea un ser humano. Entonces, cuando soy un ser humano, hace que cuando coma comida me vuelva humano. O sea, si yo me como una comida del perro, sigo siendo humano, no me convierto en perro. Es una comida para perros, pero si se lo como, puede que me dé algún malestar digestivo, pero termino siendo, no, No y pasa no decir, no.
Y claro, pero digamos hay animales como el pavo real que puede comer venenos que para el humano serían venenosos, pero para el animal no lo es. Eso tiene que ver con esa evolución y eso hace que si yo me como un banano, me convierta, ese banano se convierte en Santiago, mientras que si se lo come un simio, pues sigue siendo el animal que es. Y el cuarto tipo de memoria es la memoria genética, que ese sí ya me diferencia. La genética hace que yo sea de estas características particulares. Estoy hablando de como lo definen en la India, he hablado de la otra forma de definirlo. Y también existe lo que se llama una memoria para ellos, que lo llaman kármica, que es todo eso que traemos para desarrollar una vida. Para ellos la palabra karma es acción, pero significa memoria. Memoria que tengo que desarrollar. No es ni bueno ni malo. Hicimos un programa específico sobre eso para diferenciar. Luego viene una memoria que es articulada y no articulada, que tiene que ver con miles de expresiones que hemos utilizado en la vida y articulada que podemos utilizar y la consciente. Vamos a unirlas. Ahora todo vamos a decir una sola cosa. Dejemos todas esas definiciones y volvamos a la primera definición. La memoria es el último recuerdo. Entonces nosotros podemos crear memoria y esto es muy importante. Y aquí es donde viene la clave. Vamos a decir que nosotros necesitamos 6 cosas para tener buena memoria. Y una tiene que ver, y la primera y la más importante, a mí me gusta decir que es como los dedos de la mano. Este dedo es el más importante y es la atención. Sin atención, no tengo la capacidad de usar la memoria a corto plazo. Y como esa memoria a corto plazo, que además, insisto, se llena, uno por eso se satura si estudia mucho y luego no la puede llevar al fondo y no la puede traer, porque si no la pasa, primero la memoria sensorial, descubro que es un libro, sé que es un libro y sé que estoy leyendo sobre geometría, sobre historia, lo que sea. Eso es súper corto, dura milisegundos, ni siquiera me doy cuenta, que reconozco permanentemente eso. Pero si me preguntan, por ejemplo, si yo veo esto, sé que es Instagram, pero si te pregunto cuánto es 42 por 63, ya eso no te sirve, ese conocimiento no te sirve. Tienes que ir a estructurar, ir al cerebro y decir, bueno, ¿cómo es que se multiplica el 6, el 8, el 21, lo que sea? Entonces, la segunda memoria, la de corto plazo, yo necesito poderla usar y la clave para usarla y para poder aprender, porque no aprendo si no uso la memoria a corto plazo. La clave está en este dedo, para decirlo, que recordemos es precisamente eso son mnemotecnias o estrategias de aprendizaje. Después hablaremos de la asociación. Le vamos a dar la palabra atención. Si no atiendo, no entiendo. Si no entiendo, no comprendo. Si no comprendo, no aprendo, no memorizo, no enseño, no puedo usarlo. O sea, nos aprendemos. ¿Y por qué algo es importante para el cerebro? Porque le pongo atención. O sea, la gente el 11 de septiembre se pateó todo el día viendo el tema de las Torres Gemelas y claro, aprendió porque puso toda la atención. Si hubiera estado en un resort y no le hubiera puesto atención y pronto al mes se hubiera puesto a mirar eso, no le hubiera dado ni siquiera importancia. La atención hace que la memoria a corto plazo se active y, insisto, esa memoria hay que aprender, y voy a decir algunas estrategias, a soltarla, a descargarla, porque esa memoria se colapsa. Es como la memoria RAM del computador y todo, necesitamos cerrar pantallas. Si tengo 10 ventanas abiertas, al final no puedo usarla, se vuelve todo lento. Eso es lo que pasa. Entonces, pasemos a lo esencial, la atención. Luego tengo que hacer algo fundamental, la repetición. Entonces, Angélica se presenta a una persona y dice, hola, yo me llamo Angélica, y entonces la otra persona dice, hola, Angélica, pongo atención y repito, hola, Angélica. Entonces, y la repetición, incluso la repetición verbal, hace que sea mucho mejor el aprendizaje. Se ha visto esto es en estudiantes y es una forma muy útil. Estudiar en movimiento y repitiendo es mucho mejor. Los actores por eso tienen tan buena memoria, porque ellos cogen un parlamento, una descripción de lo que tienen que decir como el personaje que interpretan, ¿sí? Están diciendo que no han ido. Quiero que me confirmen si todos están escuchando. Aquí se escucha perfecto. Sí, yo creo que de pronto esas personas que se desconecten y vuelven a iniciar para que de pronto la comunicación se les restablezca, pero todos sí están a la charla. Bueno, entonces volvamos, por antes de que se nos vaya la memoria a corto plazo, porque estamos hablando y entonces uno se despista. Entonces, lo primero es atención, esto es clave, y lo segundo es repetición. Lo tercero es movimiento, es clave el movimiento.
sea, una persona, si ustedes estudian y se mueven, por eso estaba hablando que los actores y las actrices, cuando están estudiando un parlamento, lo leen y empiezan a decirlo de una vez como el personaje, hey, tal, tal. En ese momento ocurre algo que es muy interesante y es que el movimiento favorece, hoy sabemos que el movimiento favorece la microbiota, la circulación, los neurotransmisores, bueno, favorece la memoria. Entonces, atender, repetir, moverse y repetir en voz alta y moverse. Entonces, ustedes van a estudiar, voy a estudiar los huesos de la mano, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Entonces, así, o los nervios de craneanos, entonces olfatorio, óptico, y así lo repite uno, e incluso si se mueve la gesticulación, un estudiante que se ponga a caminar le va a ir mucho mejor, y si lo repite en voz alta, eso puede ser antipático para los demás, pero funciona. Repetición con el dedo índice. Eso es lo que nosotros, yo les contaba en una oportunidad para la memoria, y es que si uno hace como un movimiento específico, cuando uno puede moverse físicamente, pero hace un movimiento como de atención, eso fija. No, la gente, ustedes han visto esto que todas las películas ponen, sobre todo dibujos animados, que se llama robo un cordel en el dedo para acordarse, porque eso se llama la asociación. La memoria tiene la característica de la asociación. La memoria asociativa es entre más asociaciones tengamos a la memoria. Por ejemplo, una mujer, y aquí viene la parte emotiva, una mujer se acuerda mucho más fácilmente de lo afectivo, en el sentido, por ejemplo, de ir a un restaurante con su pareja, se acuerda cómo era el restaurante o cómo era el hotel donde estuvieron, porque hay un grado de importancia, y lo que nos importa es afectivo, para bien o para mal, para que nos guste o no nos gusta. Pero en cambio, una persona un hombre, se puede acordar mucho más fácilmente de los nombres de los jugadores del equipo de fútbol de los últimos 20 años, porque afectivamente estuvo involucrado allí. Entonces aquí viene otro aspecto fundamental, que es el afecto que le pongamos a lo que estamos recordando. ¿El video va a quedar en el perfil? Sí, no se va a olvidar, va a quedar ahí puesto. Tú puedes ir a esa memoria que queda aquí grabada. Tienes que saber cómo evocarla, estamos aprendiendo a llevar la memoria. Entonces, para llevar la memoria hay que atender, hay que repetir. Y repetirlo verbalmente es mucho mejor que mentalmente. Esto es clave. Lo tercero, entonces hay que moverse. Y los movimientos corporales, hay posturas para favorecer la memoria, los mudras, por ejemplo, pero esto ya lo complicó mucho. Con solo moverse es fundamental. Pero la gente, por ejemplo, cuando quiere recordar algo, hay como dos, la inspiración y la evocación, que son posturas naturales del ser humano. Ay, espérese a ver. A ver, por ejemplo, ¿cuánto es 36 por 454? ¿Qué movimiento haría ahí? 36 por Yo 400. buscaré la... Va para la calculadora. ¿Dónde tengo la calculadora? Claro. Pero va a tratar, este movimiento Ir es hacia... tratar de ver cómo tengo que inventarme algo bien creativo para poderlo solucionar. Entonces no me lleva a la cabeza. En cambio, tengo un recuerdo de eso. ¿Dónde fue que yo puse eso? ¿Dónde fue? Espérese a ver. Ese es el movimiento natural. También el movimiento ocular hacia la izquierda cuando uno está tratando de contarle a una persona algo del recuerdo. ¿Dónde estaban ustedes anoche? Estábamos en tal sitio. Si están bien, esto puede ser un invento. Sí, esos son movimientos. Eso ya es una sutilezas que no importan ahora. Las mnemotecnias como técnica es bien interesante. Claro, las mnemotecnias es una forma de asociación. La memoria asociativa es muy buena. La memoria se fortalece en la asociación. Entonces, cuando uno asocia a algo, porque ahí viene lo que llama me importa, y asocio a lo que me importa. Incluso hay una estrategia que es muy fácil. Si ustedes tienen, por ejemplo, una casa o un sitio de su colegio que conocen muy bien y tiene varios cuartos, ustedes pueden asociar y poner a cada cosa en un lugar de uno de los cuartos, porque la asociación hace que se acuerde muy bien. Y entre más cosas le pongan, la memoria a largo plazo es ilimitada, la memoria a corto plazo es limitada, la memoria a largo plazo es ilimitada. Es como la internet, es absolutamente insondable. O sea que no se preocupen por lo que lleven a es de poderlo recuperar, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, sigamos. Movimiento, algo fundamental, que es la repetición, asociación, que es afectividad. Por supuesto, la más importante, que es el dedo
gordo de la mano, para decirlo. Y sin eso no se puede hacer, que es atención. Y lo que más debemos ocuparnos es de atender. Si no atendemos cuando leemos, cuando escuchamos, cuando vemos. Y por supuesto, la quinta, que es la que hemos hablado hace un ratico, que es dormir. Ahora vamos a hablar de otras cosas, de la comida, por supuesto, que seguramente preguntarán, ¿y hay alimentos para ayudar a la memoria? Sí, pero esto es el mecanismo. Ahora, la otra es la estructura que se requiere para que funcione. Y ahí es donde viene que la inflamación de bajo grado, por ejemplo, la comida alta en gluten o ciertas cosas, han visto, por ejemplo, en los pacientes que tienen trastornos de adaptación y todo. Ya hay un estudio, incluso la Asociación Colombiana de Neurología lo sacó esta semana, yo ya lo conocí hace unos días, de la alimentación para pacientes que tienen trastornos en lo que llamamos el espectro autista, desde los diferentes niveles, de los 3 niveles del espectro autista. Esto no es una enfermedad, pero es una condición donde la alimentación alta en gluten o alto en azúcares o alto en algunas cosas se ha visto relaciones. Hicieron una investigación y vieron que sí funcionaba. O sea, la alimentación sí altera la memoria para bien o para mal. Volvamos a lo esencial. Atención, repetición, movimiento, asociación afectiva y sueño. Si no duerme, y lo que hace el sueño, precisamente, y aquí veamos las 3 cosas que hace el sueño, hace miles de más, pero en el caso de la memoria, el sueño coge lo que es esencial y desecha lo que no es esencial. Pero esencial no quiere decir que sea bueno o malo, sino que le dio el valor de esencial. Pero ustedes se acuestan con una preocupación y se sueñan toda la noche con ella. Entonces, nos pasa a todos los seres humanos porque le dimos el valor de esencial. Y entonces, porque lo que hace el sueño, recordemos, los ensueños, lo que ocurre en la fase REM, es que el cerebro quiere tratar de resolver los deseos inconclusos. Por eso los niños tienen tantas pesadillas, porque tienen muchos deseos inconclusos y los terminan viviendo como sueño. Entonces el sueño tiene una función y es darte una respuesta desde otro tipo de memoria, que es esa memoria que llamaríamos no articulada en la medicina tradicional, o esto lo llamaríamos nosotros implícita o no declarativa, como lo llamamos en la medicina occidental, o el inconsciente, como lo llamarían en la psicología, no importa, cualquiera de esas visiones es más o menos lo mismo. ¿Y por qué no se sueña? Siempre se sueña. Lo que pasa es que si tú no te despiertas en el momento en que estás en la fase REM, no lo recuerdas, o simplemente no lo recuerdas, porque te despiertas y te levantas rápido. Para recordar los sueños hay que hacer un proceso natural de quedarse un ratito con los ojos cerrados e intentar recordarlos. Si te despiertas con despertador es probable que no recuerdes los sueños, pero no porque no sueñes, sino porque inmediatamente la atención se va afuera y no hacia la evocación del recuerdo, y por eso no lo recuerdas. Entonces, vamos a lo puntual. Si vas a dormir, tu cerebro va a intentar utilizar la información que le dejaste. Por eso la memoria es el último recuerdo, y duérmete con un recuerdo bonito, cualquiera que sea. Y a mí la forma que más me funciona es quitar lo que agobia la mente, que hemos hablado muchas veces de escribir, pero generar un mecanismo de qué aprendí hoy. Y si yo lo pongo, así como ustedes ven que Google le pone a uno en el buscador lo que es más importante arriba, para mí es muy útil ese mismo mecanismo de la siguiente manera, y es, ¿qué es lo que fue importante para mí hoy? O sea, ¿qué aprendí hoy? Yo antes de acostarme a dormir todas las noches hago ese ejercicio. ¿Qué aprendí hoy? ¿Y qué salió bien hoy? Esas 2 preguntas son esenciales, y cómo me quiero sentir mañana es la tercera, pero esas dos preguntas son las que mejoran la memoria en el sueño. ¿Por qué? Porque tú la enfocas, la diriges a lo que quieres. ¿Qué aprendí hoy? Entonces, hoy aprendí lo que sea. Si yo puedo mirar eso, mi memoria, en mi cerebro, va a decir, esto es lo esencial y lo voy a guardar. Y lo que no es esencial, no. Y al contrario, si me acuesto preocupado, eso es lo que voy a guardar, y mañana seguiré con esa preocupación. Entonces yo escojo lo que mi cerebro va a comprimir y va a recordar una parte esencial, y va a olvidar lo no esencial, que me raspo la espalda, que me puse esta camisa, que me rayó allí, que no sé qué, que una persona dijo que no escuchaba. Todo eso lo voy a olvidar, porque no tiene sentido colapsar el sistema con cantidad de información que no es útil. Pero esta noche, cuando me voy a acostar, voy a recordar, cada persona puede uno recordar, qué es lo que es esencial, qué fue lo que aprendí hoy. Lo esencial es lo que aprendí y qué salió bien hoy. Y reconocer lo que salió bien genera gratitud. Ustedes dirán, pero hoy fue un día desastroso, me pasó esto. ¿Ustedes se quieren acordar eso todo el día, sufrir por eso? No. Si aprendieron y agradecieron, reconocieron, su cerebro eso es lo que va a coger y eso es lo que va a guardar.
En cambio, uno se angustiado, mañana es el examen, no va a poder, no va a poder, no va a poder, no va a poder. Entonces ni duerme, no entra en fase de sueño profundo, no guarda la información. ¿Qué hace entonces el sueño para... Primero, el sueño, primero te manifiesta desde otro lugar esa expresión que tú dejaste pendiente, deseos no resueltos. Segundo, y esto es muy importante, te consolida lo que acabo de explicar, lo que es esencial y lo que no es esencial, lo desecha. Y tercero, libera, hace como una expresión, así un exprimir, pero para que me entiendan, una expresión que no es correcta, pero exprime el cerebro, entiendan que es simbólico, para que se libere todo lo que es los radicales libres de todos los procesos de pensamiento y los va a botar desde el punto de vista práctico en un sistema linfático que tenemos en el cerebro, que lo que hace es que elimina todas esas toxinas para que yo pueda tener una buena memoria. Entonces, insisto, esa es la estrategia. La estrategia es me voy a acostar a dormir y sé que el cerebro se va a liberar de tóxicos, se va a liberar de lo que no tiene sentido, exaltar lo que tiene sentido y me va a mostrar consciente o inconscientemente algunas propuestas distintas de los deseos no resueltos. Si yo por la noche me quedo sin deseos no resueltos o tengo un deseo no resuelto, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, esto es una historia muy bonita porque muchos escritores famosos y premios Nobel han confesado esto que voy a contar acá. Y muchos premios Nobel y muchos personajes utilizan sueños lúcidos, que también lo hemos puesto acá, pero esto es mucho más sencillo y es, tengo una preocupación, por ejemplo, tengo una preocupación en una obra escrita, un escritor dice, no sé cómo resolver el conflicto entre Pedro y Patricia en la relación. Eso es una escritura, están escribiendo un libro. Entonces le dicen, Pedro, usted tiene este problema, se lo dejo a usted. Patricia, usted tiene este problema, mira a ver cómo lo resuelven, yo me voy a dormir. Esto que parece un chiste es una manera de quitarse una preocupación, es lo mismo, esto ya hasta aquí llego y no más. Y eso hace que el cerebro lo procese desde otro lugar. Hay una vía que llamaríamos una vía por defecto en la ciencia, y lo que hace esta vía neuronal por defecto funciona cuando precisamente está funcionando todo el tiempo y en el sueño funciona, y en otro momento es cuando, uy, se me apareció la Virgen y me acordé de esto. La sexta cosa que tendríamos que hacer, la mano completa, que para el aprendizaje, entonces atendemos, nos movemos, repetimos, nos movemos, asociamos a algo conocido, afectivo y dormimos para poder tener memoria. La sexta es lo que se dice popularmente en este refrán. Lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende. Y por esto lo podemos decir de tres maneras. Los occidentales dicen, cuando enseñan en el magisterio, que el último nivel del aprendizaje es la enseñanza. En Oriente se dice que solamente se aprende lo que se experimenta como propio, lo que se vive como propio. Experimento, o sea, nadie puede aprender a montar en bicicleta o aprender algo o aprender un idioma, por ejemplo, estudiándolo aquí en Instagram hasta que sale a un país y lo habla. Así, nunca lo ha aprendido. Entonces, ¿qué hacemos con la memoria? Volvemos de las cosas que podemos hacer. Lo primero y lo más importante para entender es que hay una cosa que es muy diferente de las máquinas y es una cosa muy diferente de todo lo que el hombre ha creado. Todo lo que el hombre ha creado, cuando se usa, se va deteriorando. También se puede deteriorar por no usarlo. Pero todo lo que la naturaleza ha creado, cuando se usa, se renueva. Y esto es una cuestión fundamental. Los músculos, nosotros si usamos una máquina, llega un momento en que se deteriora. Los músculos, si los usamos, se reparan y se reparan durmiendo y se renuevan a través del ejercicio. Entonces, la memoria no es un músculo, nadie vaya a pensar que lo que voy a decir que sea un músculo, pero funciona como tal en el sentido de lo que quiero decir. Usemos la memoria, pongámosla a prueba, utilicémosla. En lugar de, por ejemplo, y eso que acaba de decir Angélica, voy a ver cómo es eso de 45 más 300 por 364. Espérese, miro una calculadora. Pues ahí estás evitando eso. O, por ejemplo, léete un artículo en inglés. No, yo cojo el traductor y lo pongo. Utiliza, porque tienes que ir a la memoria, tienes que ir a lo que aprendiste, tienes que evocar esa memoria de eso que nosotros llamamos, en este caso, semántica, ese cuerpo de conocimientos que tenemos los humanos. Entonces, usa la memoria permanentemente, evócala, empieza a hacer ejercicios de memoria. Hay personajes que muy famosos en la historia, que no voy a nombrar ahora, cogían libros, los leían y cuando se lo aprendían, rompían la página. O sea, o me lo aprendo o no sigo. Entonces, la primera estrategia es usa la memoria. La segunda, nútrete adecuadamente.
Y para esto sí que es importante entender que la comida tiene que ser comida real. Es evidente que, que necesitamos de los tipos de alimentos, necesitamos grasas, proteínas, carbohidratos, no voy a entrar aquí en definición, pero la comida chatarra, la comida industrializada altera y debilita y afecta la capacidad de la memoria, de la atención. Recordemos que les decía que el estrés, para favorecer no seguir en la fijación de un conflicto, de un problema, altera las zonas de memoria. Una tiene que ver con esa posibilidad de utilizarla, la parte anterior del cerebro, y otro con una manera entre almacenamiento y utilización. En esa fase que decimos que tenemos un depósito y una funcionalidad, son los dos componentes de la memoria, que es el hipocampo, y lo que hace es que lo altera. Entonces necesitamos usar la memoria, fundamental. Necesitamos comer comida real, la que ustedes consideren más afín a su nivel de afectividad y de capacidad, más vegetales, frutas, verduras o más grasas sanas de frutos secos, de diferentes productos, pero fundamentalmente comer comida real, no comer comida chatarra, altas dosis de azúcares o productos refinados van a afectar la memoria. Sabemos también que es esencial para la memoria, hay una grasa esencial para la memoria que es el DHA, es fundamental para la memoria. Está en el aceite de pescado, pero también se puede consumir de aceites vegetales porque el cuerpo lo puede producir, pero requiere grasa sana, de buena calidad, no los aceites de cocina. Y también la vitamina B12, sabemos, y por supuesto el agua. Pero hay otras 4 cosas más que son muy buenas para la memoria y que precisamente no usan la memoria, y ahí es donde me quiero meter en lo final. Además de dormir, esto que hemos dicho, atender, repetir, hacer ejercicio y moverse. Y por eso, fíjese que usted yo creo que Angélica, como costeña más que ha bailado, se va a acordar de todas las canciones que bailó y cantó, ¿o no? Y uno no sabe ni dónde lo guarda. Pero si Sí, me pregunta el nombre de las canciones, y no se acuerda del nombre de la canción, pero si la canción está sonando, usted la canta. Y eso es porque puso atención en el momento que estaba, se divertía, la bailaba, se movía, afectivamente estaba gozándose, había repetición, había movimiento, la repetía porque la cantaba. La gente se sabe todas las canciones cuando va a un concierto y las cantan todas, a veces se inventan un poco o a veces se equivoca, como dice, se equivocó el no mueve disco. la boca para estar cantando. Sí. ¿El aceite de coco ayuda con la memoria? Sí, 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 como todo. El aceite de coco orgánico, crudo y en cierta cantidad, sobre todo, más que el aceite de coco, los MCT, que son los triglicéridos de cadena media, más que el C12, que es el ácido láurico, el que más tiene el aceite de coco, más el C8 y el C10, que también tiene, C6, C8, C10 y C12 son los triglicéridos de cadena media, pero más son los C8 y C10 los que tienen más actividad sobre la memoria, pero también el omega 3 es fundamental. La grasa en general es útil. La buena grasa, la grasa como todos los azúcares también hay buenos para la salud y no tan buenos, para decirlo de esa manera. Pero entonces, la memoria del baile. Una persona que bailó, cantó, brincó con las canciones se va a acordar 30, 40, 50 años. De hecho, lo primero que hacen los geriátricos en Europa es que a las personas les evocan la música, van a la música que hacían cuando eran jóvenes y eso favorece la memoria. Es lo primero que tendríamos que hacer con una persona que tiene, por ejemplo, y esto preguntaban aquí, demencia, es ponerle música de la época de sus 10, 12, 15, 18, 20 años, porque eso evoca. Lo que necesitamos es, recordemos esto, atender, necesitamos fijar, necesitamos integrar y luego evocar. Cuando nosotros vamos a algo que está muy guardado en nuestro pasado, pero hicimos el ejercicio completo, los movimos, repetimos, nos divertimos, por supuesto pusimos atención y dormimos después de haber bailado, y haber bailado dormimos profundo por todo el esfuerzo físico, después nos acordamos toda la vida. Los aceites para los vegetarianos, sí, también los vegetarianos pueden consumir los frutos secos. Los aceites, de hecho, son vegetales. Las grasas son animales, es como la definición más fácil, pero hay aceites, el de linaza, por ejemplo, de semillas de lino también lo tiene. El de chía también tiene una forma, no es el DHA y el EPA, sino tiene otro tipo de aceite ALA, que es una forma de omega 3 que el cuerpo lo traduce. Sí, no está comiendo comida ultraprocesada. Eso es bien importante. Doctor, El aceite de oliva, por supuesto, también es muy bueno. El aceite de oliva no tiene tanto omega 3, tiene eso omega 9, que es el ácido oleico, pero tiene muchas ventajas.
practicar cada uno de los aspectos o puntos que hemos tratado el día de hoy puede ayudar a crear un ¿Puede ayudar a qué? Se me fue, ahí sí se me va. timer. Sí, claro, claro. Es que nosotros necesitamos usar, a ver, hay diferentes tipos de demencia. Hay una demencia que puede tener un gran componente genético y lo que podemos hacer es minimizarla o ralentizarla. Hay enfermedades mucho más complejas cerebrales, hay demencia frontotemporal. Pero hoy estamos hablando que la gran mayoría de las demencias son a diabetes tipo 3 y tienen que ver con una resistencia a la insulina 20 años antes, con un mal estilo de vida, con obesidad central y con no uso, no movimiento corporal. Entonces necesitamos movernos, insisto. Es que todo esto es prevención y manejo. Vuelvo a lo mismo, atender, poner atención. Entonces, desarrollar todas las estrategias de atención, que es lo que quiero contarles que podemos hacer en la vida, que es utilizar la inteligencia que nos da la vida. Estas son las cosas que más recupera la memoria. Voy allá, que son las 4 cosas que dije que faltaban para decir. O sea, para todos los días, para que fijemos la memoria, o sea, yo necesito atender, fijar, integrar y evocar y usar. Esa es la clave de la memoria, ese es el procedimiento de cualquier persona. Para que yo pueda fijar la memoria, tengo que atender, repetir, moverme, asociar y, por supuesto, dormir. Al otro día, a los días siguientes, tengo que volver eso práctica. Hay gente que lo vuelve práctica enseñándole a otros, eso hace un profesor, la experiencia le va dándole. Pero a mí me gustan 4 estrategias más que les quiero contar a continuación. La primera es aprender a utilizar la atención sin memoria. Eso hace que la memoria de trabajo se renueve más fácilmente. La falta de riego es una forma de demencia. Pues hay arteriosclerosis, claro, hay una forma de arteriosclerosis que hace una forma de demencia, sí, una demencia arteriosclerótica. Hay muchas formas de demencia. Atención, movimiento, repetir, asociar y dormir, sí. El Parkinson inicialmente tienen trastornos motores, pero al final tienen trastornos de memoria y se ha visto que hay trastornos de memoria que no son, antiguamente se decía que no, pero hoy sí se sabe que hay una alteración de la memoria en el Parkinson, digamos, en unas fases un poco más avanzadas. Vayamos a esto que les quiero decir porque si no me quedo solo con la idea. Hablé también de la alimentación, el de comida real, el agua, hablé de las grasas, el DHA y también, por supuesto, la vitamina B12, que es clave tenerla en niveles adecuados, como estar bien hidratado. Pero pasemos a 4 actividades que podemos hacer. Usar la memoria, pero hay 4 cosas más que son súper sencillas, que ayudan profundamente a la memoria y que son las prácticas que se recomiendan, digamos, ya desde el punto de vista oriental, espiritual y de conciencia. Por favor, repita los pasos. Bueno, no tenemos buena memoria. He dicho todo el tiempo, atender, repetir precisamente, y repetir verbalmente es mucho mejor, mover el cuerpo. Y pues, si ustedes estudian, repiten y se mueven cuando están haciendo las cosas, se van a acordar mucho más fácil. También hay lo que hacer como, digamos, si uno quiere fijar una información, dice algo y cierra el brazo, lo va a recordar más fácil. Esto es una forma de asociar la memoria de bienestar. Cuando un deportista mete gol y hace esto, pues esa sensación de bienestar le reafirma su capacidad, su destreza, su condición que tiene o habilidad. Pero estábamos hablando de movimiento, asociación, esencial asociar algo efectivamente importante. O sea, uno es que le da el valor y la importancia. La capacidad de asociar algo afectivo está de la mano del movimiento, está de la mano de la repetición, que ojalá sea verbal, y está de la mano de la atención junto al sueño. Al día siguiente hay que volverlo parte de la vida, hay que integrarlo, repetirlo, volverlo a hacer muchas veces más, volverlo práctico como el lenguaje. Hay que hacer una alimentación adecuada, la microbiota es fundamental en esto, los bichitos que están en el estómago, todo eso se afecta mucho en el COVID, es parte fundamental hoy sabemos, y aquí quiero decirlo, y les quiero mandar a ese programa, que el nervio vago se afecta y tiene que ver en parte con un trastorno que afectaría con la memoria. Son las cosas que se está investigando en el COVID. Pero vuelvo a lo puntual. Primero, atención sin memoria. Aprender a no usar la memoria es lo que hace que la puedas usar. Yo les acabo de decir, usen la memoria. Ahora les voy a decir, hagan el uso de la inteligencia sin la memoria. Y esto es una estrategia
que deberíamos hacer muchas veces en el día. Y es estar un minuto atendiendo lo que está ocurriendo para y no mezclar en la memoria, no lo que debería pasar ni lo que no debería pasar, sino lo que está ocurriendo. Un minuto cada hora, 2 minutos de estar atendiendo lo que está ocurriendo, simple y llanamente sin evocar comparación, sin nada. Esto es lo que diríamos de una forma, limpia la memoria de trabajo y te la pone fresca. Otra forma de hacerlo más sencilla es cada 90 minutos, y esto ya sería lo oficial para cualquier persona, romper con lo que estás haciendo y hacer algo completamente distinto por 5 minutos. Esto es fundamental, si no, tú estás con la memoria de trabajo colapsada. No, qué desesperación. No puedo, no puedo, no puedo. Entonces, no, pues uno se levanta de la mesa, hace otra cosa y eso, romper con lo que estás haciendo. Pero lo puedes hacer más conscientemente, es una dinámica fácil, romper, cambiar, hacer mandalas. Fíjate que, por ejemplo, un estudiante que está rayando, que le dicen que eso está perdido, el que está rayando, está probablemente poniendo muy buena atención y está soltando, está soltando. Es una forma de liberar tensión. Entonces no está generando tensión, pero más fácilmente si uno está en una actividad cada 90 minutos, no más de 2 horas, ojalá 1 hora, pero por lo menos 90 minutos, levantarse, romper, cambiar de actividad, soltar, eso libera esa tensión. Segundo, y vuelvo a lo que quiero contarles que es fundamental para mí, es la respiración. Entonces, si tú juntas estas 4 cosas que voy a decir, lo primero es poder estar un minuto consciente de lo que está ocurriendo en ese momento sin meterle memoria. La memoria siempre es comparación, es más grande, es más alto, no, eso es mindfulness, atención plena, hay muchas formas de ponerle nombres, pero esto ayuda a no colapsar la memoria, a favorecer la memoria que es la memoria de trabajo, a mejorarla, porque la otra memoria es inagotable, pero sin memoria de trabajo no puedo ir a evocar. La memoria de trabajo es esencial para fijar y para evocar, porque si está colapsado, no puedo recordar porque estoy estresado, tensionado y no puedo ir hasta allá. Entonces, primero, hacer pausas de un minuto, además de comer, todo lo que he dicho antes. Segundo, respirar conscientemente. La respiración abdominal y todo lo que sea la respiración del nervio vago es clave para la memoria. Respiración abdominal lenta y pausada, nasal. La respiración por la boca no favorece la memoria. Debe ser nasal, pausada. Pausada es inspirar, pausar, expirar, pausar. Es clave. También los niños, por supuesto, sí, para los niños para memorizar necesitan hacer exactamente lo mismo. Entonces, y es muy importante esto. Entonces, van a juntar un minuto varias veces al día, no tiene que ser cada hora ni despertarse en la noche, por supuesto, se tiran el sueño y no tiene memoria. Respirar consciente y lentamente. ¿Dónde queda me imagino que es el nervio vago? El nervio vago empieza aquí en la cabeza, es el 10º par craneano, neumogástrico, pulmón gástrico, tubo digestivo y va hasta la vejiga. Recorre aquí al lado y lado, es diferente el de la derecha y de la izquierda, tienen características particulares cada uno, pero funciona de la mano. Y regula procesos como el ritmo del corazón, regula la relación con la microbiota. Ese es el eje esencial en que todos los bichitos que están aquí se comunican. Yo tengo muchas, digamos, relaciones con el nervio vago, pero para mí ese personaje que trabaja en una empresa, que es la conexión entre todos los empleados, que son la microbiota, y los jefes. Es una línea directa que se tiene allí. Ese es un personaje esencial. Será nervio vago, sí, nervio vago. Bueno, entonces, respiración. Otra de las cosas que ayuda son todas las prácticas meditativas. Y si ustedes, por ejemplo, hay una práctica meditativa que es en hielo, la de Wim Hof, esa ayuda mucho. Sería sumar estas 3 cosas, meditación, respiración y atención plena. Pero cualquier práctica meditativa. Y la cuarta, para terminar porque se nos acabó el tiempo, y es
la cosa que más, y voy a decir, el amor. Si ustedes recuerdan profundamente cuando aman, cuando ponen esa fuerza, y amar es incluir, cuando lo vuelven parte de ustedes, cuando ustedes van a un bosque y sienten amor por el bosque, amor por la vida, amor van a tener. Si ustedes aman lo que están estudiando, si ustedes aman un idioma, lo van a aprender y lo van a recordar más fácil. Sientan esa sensación, van a recordar cuando aman a un bebé, cómo es el dedito, cómo hace, cómo no. Entonces, usemos esas 4 cosas. Paremos un minuto en el día, cada varias veces. Veamos qué está ocurriendo. Inspiremos conscientemente. Seamos muy, muy cautelosos en no. Hagamos una práctica meditativa que sea y sintamos amor por lo que está ocurriendo, sea lo que sea. Ustedes dirán, ¿eso me va a mejorar la memoria? Sí. Esas 4 cosas, sí. ¿Por qué te va a mejorar la memoria? Porque te va a recuperar funciones que tienen que ver con todo lo que hablamos al principio. No les voy a ya a alargar el chico, pero se vuelve súper sencillo. Entonces, amar este momento, este instante que está ocurriendo. ¿Me gusta o no me gusta? No, el amor, el verdadero amor no me gusta o no me gusta, lo incluye, lo vuelve parte de sí. Amar esta experiencia que estoy viviendo. Entonces, en un minuto, varias veces al día uno pausa, respira consciente, ama que está vivo, el aire que entra. Es una práctica meditativa y siente amor por la vida, por eso. Es un ejercicio que hace que siempre la memoria esté y tenga una memoria uno siempre disponible, está conectado con la vida. Para mí eso lo que hace es que dejamos de estar conectados con la memoria semántica, la memoria del conocimiento, que no es tan útil, es útil para decir ciertas cosas, pero para la vida es mucho mejor la atención. Entonces, cuando hacemos esto, lo que ocurre es que es una inteligencia fresca, no dominada por la memoria, que nos permite ser creativos. Con esa forma, aquí viene la condición que ocurre, de esa manera nos volvemos creativos. Cuando uno ama, se vuelve súper creativo, se baja el sol, la tierra, las estrellas y la luna. Lo hace de una manera de una manera completamente distinta. Entonces, parar un momento, además de todo lo que hablamos de la alimentación y las 5 cosas y la repetición y todo, uno para varias veces, siente, inspira, conscientemente abdominal, vuelvo y suelta, se vuelve una práctica meditativa y siente amor por lo que está ocurriendo en ese momento, sea lo que sea, porque está vivo, porque existe, por lo que quieran. Eso libera la memoria de trabajo, eso libera la inteligencia creativa y eso te hace, con ese minuto, que estés despejado para lo que sigue a continuación. ¿Listo? Doc, usted me dirá si todo requiere esta parte, porque ¿Qué? que usted me dirá si este tema requiere una segunda parte, porque es muy bueno. Bueno, podemos seguir hablando en 8 días, a ver qué se acuerdan. ¿Qué recordamos? Muy buen dato, le preguntaremos a todos. Ya saben, eso está grabado en el Instagram de Colchón. Pueden encontrar las que tenemos el martes. Y pues nada, los esperamos en 2 días para conversar. Y si tienes deseos de llorar, otro día hablamos de la importancia de las lágrimas, que no son malas. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Chao, mi doc.